Los he tenido desde que era niño. Puedo recordar estar muy consciente de ellos, esconderlos en mis bolsillos, debajo de libros y dentro de bolsas. Los niños en la escuela nunca me dijeron nada directamente, pero yo sabía que se reían a mis espaldas. Recuerdo haberles pedido a mis padres que me llevaran al doctor para que los revisara. En ese tiempo, los tumores en mis manos parecían ser el elefante en la habitación para mi familia, ya que mis padres solamente me decían que me encontraba bien y cambiaban de tema. Sin embargo, yo sabía que no era así. Traté de quitármelos cuando era pequeño, sin éxito. Tijeras, cuchillos, peladores de papa. Tratar de cortarlos o rasparlos siempre era una causa perdida, no podía continuar por el dolor que me ocasionaba. Pero hoy fue distinto. Es increíble cuán anestesiado puedes quedar con un par de torniquetes y una botella de Jack Daniels. Originalmente, pensaba usar un cuchillo filoso, pero luego me di cuenta de que tratar de cortar mis tumores sería muy difícil en mi estado de ebriedad. Opté por el ligeramente más tecnológico plan B, debía hacerlo rápido. A esa altura, ya estaba bastante torpe y comenzaba a sentirme mareado. Mis manos y antebrazos, azules por la falta de circulación, tampoco podían esperar demasiado. El sonido de la licuadora me ayudó a entrar en una especie de trance, listo para hacer lo que había querido hacer desde la primera vez que vi mis extrañas deformidades. Primero metí mi mano izquierda. La sensación de las hojas afiladas cortando mi carne era estridente, pero me sorprendió lo bien que el alcohol estaba funcionando, anticipé que dolería más. Podía oír el metal desgarrando y cortando, yendo todo tal y como lo había planeado. Presioné mi mano contra las hojas con más fuerza. Todos esos malos recuerdos, toda esa vergüenza, todas esas cosas horribles ahora no eran más que una pulpa roja y espesa. Interrumpiendo mi sensación de éxtasis, quité la mano antes de que las hojas llegasen a los nudillos. Sonreí, viendo mi nueva mano. Los tumores se habían ido, todos y cada uno de los 5. Pobre buscador. Llevas la peor y más maldita enfermedad de todas. El siempre ardiente deseo de reunirlos. ¿Crees en la magia, mi niño? ¿Buscarás una cura para tu enfermedad? Desafortunadamente, no puedo proporcionarte ninguna de estas cosas. Sin embargo, si me demuestras que realmente lo mereces, puedo darte una mejor opción. Cuando sepas con certeza de que estás listo, ve al hospital más cercano que encuentres, y dile a la recepcionista que buscas la cura final. La recepcionista asentirá y hará un gesto con su mano indicando que la sigas. Te llevará a un conjunto de puertas encadenadas que nadie más que ustedes dos podrán ser capaces de ver. Abrirán las cadenas. Si en este punto tu corazón flaquea, sabrás que esta será tu última oportunidad para dar marcha atrás y evitar recibir un castigo. No sienta vergüenza de hacerlo, ya que no tengo ningún castigo reservado si te das cuenta de que no estás listo para mi desafío. Vuelve una vez que hayas obtenido el valor y la determinación necesaria para continuar. Si decides continuar, tan pronto cuando cruces el umbral de la puerta, te infectarás inmediatamente de una plaga poderosa e incurable. Lo que esta plaga puede hacerte depende de las acciones que estés a punto de tomar. No tengo pasillos largos y complicados llenos de demonios por los que puedas caminar y atravesar con dificultad. De hecho, todo lo que encontrarás más allá de estas puertas es una habitación de hospital ordinaria y vacía, excepto por una mesa con 10 pequeños frascos de vidrio descansando sobre ella. Cada frasco estará lleno de un líquido claro transparente, que si bien se ven todos iguales, tienen efectos muy diferentes cuando se ingieren. 3 de estos frascos estarán llenos de un veneno letal que te matarán en cuestión de segundos. Considera que esta es la más misericordiosa de las decisiones equivocadas que puedas tomar, ya que le salvará de sufrir los devastadores efectos de la plaga. Otros 3 frascos estarán llenos de agua ordinaria. Con esta elección, tendrás el mismo resultado que si simplemente te hubieras marchado después de entrar en la habitación. En aproximadamente un día, la plaga tendrá un efecto completo, golpeándote con la enfermedad más severa que jamás hayas sufrido. Vomitarás sangre durante horas y horas. Difícilmente tendrás la fuerza para levantar un dedo. Alucinarás las escenas más inquietantes que puedas imaginar cuando la enfermedad comience a atacar tu cerebro. En este punto, todo lo que puedes hacer es esperar a que la plaga finalmente te quite la vida, aunque no puedo decir cuánto tiempo tomará.
3 de los 4 frascos restantes tendrán una poción curativa diluida. Esta poción reducirá la fuerza de la plaga dentro de ti pero no la eliminará. A pesar de sonar benigno, esta es la peor elección que podrías hacer. Debido a que la plaga siempre estará dentro de ti, sufrirás el dolor más insoportable que puedas imaginar durante el resto de tus días. La poción hará que todas las heridas hechas por el hombre se curen en cuestión de segundos, haciendo imposible el suicidio. Todo lo que puedes hacer es esperar a morir de causas naturales, sufriendo cada día mientras lo haces. El frasco final contiene el objeto que buscas, la poción mencionada en toda su fuerza. No solo una sola gota de esta poción erradicará cualquier rastro de la plaga en tu cuerpo, sino que también curará cualquier aflicción física que puedas estar sufriendo en ese momento. A partir de este momento, la poción es tuya. Solo asegúrate de usarla con moderación, ya que el frasco solo contiene unas pocas gotas, y odiaría que se te acabara cuando más lo necesites. Elige cuidadosamente, buscador. En cuanto toques un frasco, los otros 9 desaparecerán en el acto, haciendo que las segundas conjeturas no valgan nada. Una vez que tomas una decisión, te quedas con ella. Sin embargo, no creas que estoy dejando todo esto al azar. De hecho, aunque será una elección ciega para una persona común, el buscador perceptivo será capaz de detectar la sutil diferencia que separa al objeto de los impostores. ¿Podrás? La poción curativa es el objeto 505 de 538. Si solo la enfermedad física fuera lo único que te preocupa. Hay días en que me siento tan fatigada, tan cansada, y tan sedienta, que ya es insoportable. La visión se me comienza a empañar y a borrar, estoy a punto de quedarme ciega. Me siento demacrada, siento como si no hubiera comido en días, pero estoy gorda, siento que mi corazón va a explotar. Solo tengo una única solución, y esa solución me ayuda mucho. Voy a la cocina a agarrar un cuchillo, y voy al baño. Y ahí me saco la ropa, cojo el cuchillo y me abro el estómago. Veo como residuos viscosos y sangrantes caen como si fuera una catarata al suelo, y aquellos residuos desprenden un olor a dulce, a caramelo, mezclado con el olor a grasa y sangre. Terminó. Entonces, voy a mi cuarto con mi estómago cortado y sangrando sin parar a buscar material para coser, y por fin lo encontré. Cojo una aguja, un hilo, y empiezo a coserme el estómago. Listo, ahora me siento muchísimo mejor. Ahora si me disculpan, tengo que hacerme el desayuno. Es común pensar que caer en coma es como quedarse dormido. Simplemente no sientes nada más que tu propia existencia. Hasta que finalmente, y eso si tienes suerte, despiertas. Pero esto, por desgracia, no es así. Caer en un coma no implica nada de lo anteriormente dicho. No caes en un sueño profundo. En realidad, estás consciente la mayor parte del tiempo. Pese a que estás en completa oscuridad, sin poder ver nada, puedes sentir y escuchar el mundo que te rodea. Es una prisión de la que no estás seguro si algún día saldrás, una prisión oscura y pequeña. No recuerdo mucho del accidente. Simplemente iba conduciendo, y segundos después estaba girando en el aire antes de impactar con el duro concreto. Después de eso, recobré la consciencia, por así decirlo, pero no podía ver, ni moverme. Tardé algunos días en asimilar lo que estaba pasando. Había quedado en coma. Quería gritar, quería llorar, pero no podía. Estaba desconectado de mi propio cuerpo, encerrado en un vacío perpetuo en donde solo habitaba mi conciencia y mis más profundos miedos. Los primeros 2 años fueron bastante llevaderos. A decir verdad, me sorprendió bastante la claridad con la que podía escuchar a las personas que estaban a mi alrededor. Nada fuera de lo común. Mi madre y mi novia solían hablarme constantemente, y yo las escuchaba. No dudo que haya sido un intento para que despertara. Así podría decirles que las había escuchado. Pero por desgracia nunca pude hacerlo. También escuchaba el montón de máquinas a las que estaba conectado. El tercer año fue cuando las cosas empezaron a ponerse raras. Hubo demasiado movimiento en el hospital donde estaba internado.
Podía escuchar las camillas entrando y saliendo a todas horas, los doctores y enfermeras corriendo por todo el pasillo, las sirenas de las ambulancias en la calle y un montón de sonidos que componían una melodía del caos. Era como si el hospital estuviera al borde del colapso. No sabía qué estaba pasando, y nadie me decía nada. Como si simplemente no importase. Y ahí estaba yo, escuchando todo dentro de mi mente. No podía hacer nada más que imaginarme cada cosa que oía. Para el cuarto año, todo había empeorado y de la peor manera posible. Mi novia había dejado de visitarme, y mi madre solo venía un par de días al mes. El resto del tiempo me la pasaba escuchando todo a mi alrededor, tratando de saber qué estaba pasando. Tampoco recibía la misma atención por parte del personal del hospital. Un día en particular, escuché el sonido de las ametralladoras y las explosiones afuera del edificio. Pensé que una nueva guerra había empezado, pero algo me decía que no era una guerra normal. Los sonidos eran tan intensos que podría haber jurado que la batalla estaba ocurriendo justo a mi lado. No sabía contra quién o qué luchaban, pero por lo que oía suponía que estábamos perdiendo. Esta situación duró un par de días. Para entonces, mi madre había dejado de visitarme. Los gritos rápidamente invadieron el hospital. Un centenar de personas gritaban horrorizadas por todas partes. Todos corrían, todos trataban de refugiarse, de salvarse. Algunos lloraban aceptando su destino. ¿Pero qué destino? ¿Cómo saberlo, si apenas si podía distinguir voces entre el tumulto de gente? De entre los cientos de palabras, la que más se repetía era oscuridad. Y entonces, de un día para otro, todo quedó en completo silencio. Llegué a pensar que finalmente había muerto, y por supuesto me alegré de eso. Estar postrado en una cama, dentro de la oscuridad de tu cabeza, por años, llega a ser agobiante al punto de ya no importarte la muerte. Pero no podía estar más que equivocado. Escuché un par de explosiones a la lejanía y diferentes sonidos que no podía identificar, a excepción de uno. Afuera del pasillo había algo arrastrándose. Y aquel sonido se multiplicó, y ahora había dos cosas arrastrándose a escasos metros de mi cama. Pensé que tal vez era algún empleado del hospital o algún enfermo tratando de sobrevivir. Pero todas aquellas suposiciones se desvanecieron al escuchar un grito de algo que, claramente, no era humano. Era como si los sonidos del propio infierno se concentraran en una sola voz. Escuché la puerta abrirse lentamente, mientras sentía el sudor bajando de mi rostro. Escuché a aquellas cosas arrastrándose al interior de la habitación del hospital, mientras podía sentir el aire entrando y saliendo de mis pulmones de forma violenta. Y entonces sentí el cálido aliento de eso sobre mi cara, mientras notaba cómo mi cuerpo era consumido por el terror absoluto. No por las criaturas, sino porque en ese momento había despertado del coma, y sabía que al abrir los ojos me encontraría cara a cara con la muerte. Antes de que mi esposo muriera, nuestra hija, Verónica, fue diagnosticada con esquizofrenia infantil. La llevamos a infinidad de especialistas, y casi todos llegaron a la misma conclusión. Su condición era rara, pero ciertamente no era insólita. Estábamos devastados. Los doctores sugirieron que no empezáramos a medicarla de inmediato. Tenían la preocupación de que los químicos podrían interferir con el desarrollo de su cerebro. A los 5 años de edad, cuando el desarrollo cerebral apropiado es crítico, no querían arriesgarse. Solo iban a prescribirle antipsicóticos si las alucinaciones se tornaban demasiado severas. Paul dijo que nos podría ser útil identificar las alucinaciones en el transcurso del año siguiente, antes de que comenzara la escuela, para que pudiéramos saber qué era lo que debíamos anticipar. Se me hizo bastante difícil estar de acuerdo con eso, pues yo había querido que comenzara el kinder enseguida. Verónica había demostrado ser lo suficientemente inteligente y más que capaz, pero al final cedí. Simplemente no quería admitir que Verónica necesitaba atención especial. Debíamos aislar sus alucinaciones de la imaginación normal y diaria que todo niño de su edad tiene. Empezamos a notar unos cuantos casos atípicos. Uno era un perro grande que jugaba con ella mientras se suponía que debía estar durmiendo. El otro era un pez que la seguía de un lado a otro y le hablaba sobre caricaturas. Pero el más desconcertante para nosotros era el hombre oscuro sin ojos, nariz u orejas que le decía cuán divertido sería si saliera corriendo hacia afuera y jugara en la calle.
En más de una ocasión, Paul me dijo que había perseguido a Verónica después de que ella abrió la puerta mosquitera y se precipitó hacia la calle congestionada. Tras la tercera ocasión, Paul se levantó por la madrugada, se reportó como enfermo en su trabajo y pasó el día colocando una cerca. Era verano, y por más que quería mantener a Verónica adentro, sabía que la luz del sol y el aire fresco eran demasiado importantes como para que se los perdiera. Aún así, siempre que Verónica jugaba afuera, se iba en línea recta hacia la cerca y empezaba a llorar cuando no podía saltarla. Recuerdo haber estado sentada con ella, en la grama a un lado de la cerca, mientras sollozaba y hablaba con el pez sobre cómo el hombre oscuro estaba enojado con ella y le había dicho al perro que fuera grosero cuando jugaran. Luego se puso a gritar por un largo tiempo. Cuando finalmente logré que me contara lo que estaba sucediendo, lo único que dijo fue que el pez había sido arrollado por un auto y que se había muerto. Hice mi mejor esfuerzo para consolarla, pero fue inútil. Paul y yo tuvimos una plática extensa esa noche. Decidimos que su condición se encontraba lo suficientemente mal como para que requiriera de la medicación que habíamos estado tratando de evitar desesperadamente. Después de un viaje al doctor, quien escuchó con atención todas las observaciones que hicimos, se concordó en que su condición era potencialmente severa y le prescribió las drogas. Se nos dijo que la observáramos muy cuidadosamente. La medicación podía provocar que las alucinaciones empeoraran antes de que mejoraran. Al tercer día con el experimento de la medicación de Verónica, sus alucinaciones se hicieron violentas. Nunca había visto a nuestra hija tan atemorizada. Durante el transcurso de 2 días horrorosos, nos había descrito cómo el pez se había convertido en un monstruo después de su muerte, y ahora hacía que el agua tuviera un sabor fétido. Cómo el perro la hería siempre que se encontraba sola. Cómo el hombre oscuro sin nariz, orejas u ojos rasguñaba su barriga con tanta fuerza, que había empezado a sangrar. En una ocasión que vi por debajo de su camisa, encontré arañazos frescos por todos lados en su barriga. Revisé sus uñas y, efectivamente, podía ver restos de sangre y piel por debajo. Paul y yo no sabíamos qué hacer. El estrés por los episodios de Verónica tensó la relación entre mi esposo y yo. Podía notar que su depresión había resurgido. Aún así, me preocupaba más por mi hija inocente que por mi marido adulto. Los doctores nos pidieron que comenzáramos a ir amainando la medicación de Verónica para ver si las cosas mejoraban en algo. No pude notar la diferencia. Verónica siempre estaba asustada y continuaba rasguñándose a sí misma cuando nosotros no estábamos cerca, usualmente después de la hora de dormir. Paul y yo empezamos a intercalar noches en las que dormíamos en la habitación de Verónica para vigilarla. Pero encontraba sangre en sus sábanas, ropa y debajo de sus uñas casi siempre que revisaba. Cada una de sus alucinaciones se había vuelto agresiva. El pez la mordía, el perro se recostaba encima de ella para que no pudiera respirar y el hombre oscuro la arañaba. Consideraba seriamente si Verónica necesitaba ser institucionalizada. Paul se disparó en la cabeza un sábado por la mañana mientras Verónica y yo estábamos en la cocina comiendo el desayuno. No me molestaré en detallar la conmoción, el sentimiento de traición y la desesperanza pura que le siguieron. Se me dejó sola para cuidar a una hija terriblemente enferma. Un par de semanas después de su funeral, estaba limpiando la casa con Verónica a mi lado, quien mostraba orgullosamente los nuevos guantes de felpa que mi hermana le había comprado con la esperanza de que dejara de lastimarse. Hasta entonces, había funcionado bastante bien. Por alguna razón, Verónica se encontraba en uno de sus infrecuentes estados de ánimo positivos mientras escudriñábamos la casa. Estaba empacando cosas pequeñas que le habían pertenecido a Paul. Me dolía demasiado verlas cada día. Verónica me comentaba distraídamente que había estado durmiendo mucho mejor, sin ninguna pesadilla, y que el perro ya no se estaba subiendo en ella y el pez había vuelto a ser amigable y gracioso. Le dije cuán feliz me hacía escuchar eso y llevamos la caja que estaba cargando al cobertizo de Paul. Pensé en preguntarle si el hombre oscuro con el rostro aterrador aún le estaba pidiendo que se lastimara. Antes de que pudiera hablar, la vi rasguñándose su barriga furiosamente. Gracias a Dios por los guantes de felpa. Después de probar alrededor de 15 de las 30 y tantas llaves que Paul había mantenido en su llavero, finalmente escogí la indicada para el cobertizo. Abrí la puerta y Verónica corrió hacia adentro para explorar. Ella giró hacia la izquierda, y yo a la derecha, buscando un lugar en donde pudiera poner la caja. Verónica rió por lo bajo y exclamó: "Ahora yo estoy encima de ti". Me di la vuelta para ver a quién le estaba hablando. Arrugado en una esquina, debajo de Verónica, había un disco